A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Con el doctor Rafael Aguirre. Está ya con nosotros, él es el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social del CIMETRIS. ¿Cómo está, doctor? Qué bueno que nos podamos saludar, bienvenido. Hola, muy buenos días, Francisco. Para mí un privilegio siempre poder platicar contigo y con la audiencia que nos escucha, para poder aclarar situaciones que están ocurriendo en este momento en nuestro sistema de salud y obviamente pues en el Seguro Social. Algo muy, muy importante que en estos últimos días lo hemos estado viendo, y qué alegría realmente ver a la población participando activamente en la denuncia, en el señalamiento de todas estas situaciones irregulares que han estado pasando con los medicamentos, los insumos médicos y todo. Realmente nos emociona ver volcadas a las personas en redes sociales, subiendo su queja y todo esto. Realmente es un despertar que nosotros pues esperábamos en la población, que se merece, pues como lo hemos dicho nosotros, un sistema de salud moderno, integrado, pero sobre todo solidario. Eso es lo más importante que debemos de rescatar de nuestro sistema, y al momento de dar el salto de modernidad, Frank, no olvidarnos de la solidaridad que debemos de tener como salvadoreños, como hermanos que somos, de que el mal de la otra persona, pues debo yo de ver qué manera ser empático, es decir, tratar, no vivir la enfermedad, no vivir la situación, pero sí al menos ayudarle para que esta persona pueda superarlo lo mejor posible, y ya ir evitando bastante confrontación, no con la población pues, sino confrontación con las autoridades, que lo único que lleva eso pues a un deterioro, ¿verdad? Así que aquí estamos con todo ya. Bueno, fabuloso, doctor, qué bueno que podamos conversar con una voz autorizada en este tema. Y cómo quisiéramos de que esto lo pudiéramos hacer también con el Estado, con el gobierno, de poder tener una fuente donde nosotros podamos acudir y confirmar alguna información, alguna noticia, algún rumor, todo lo que sucede en el país, para poder confrontar la parte de ustedes, en este caso del Seguro Social, de los derechohabientes y también de la dirección o de las autoridades que se tienen, pero lastimosamente esa parte de la dirección es prácticamente imposible para nosotros. Somos vistos como un medio que no es compatible, podríamos decir, con el actual gobierno, pero bueno, son las cosas que pasan, y ahí estamos. Bueno, también ya estamos transmitiendo en TikTok para que toda la audiencia se pueda ya poner en sintonía. Sea bienvenido, doctor Rafael Aguirre, ya decíamos, secretario general del CIMETRIS. Bueno, doctor, comienzo por parte de las informaciones que hemos tenido. Hay una parte que me genera duda. ¿Cómo es eso que hay? Hubo una publicación hace algunos días, después de algunos comunicados del CIMETRIS, donde dicen que un poco más o un poco menos, números más, números menos, de 1.800 cirugías están pendientes en el Seguro Social. Muchos dicen, bueno, no es una cantidad alta, no, son 1.800 personas que están ya esperando o están retrasadas de su cirugía. ¿Puede contarnos esta cifra, por favor, doctor? Sí, claro que sí, Frank. Pues realmente lo que pasó es que a mediados de diciembre del año pasado se lanzó de forma verbal, como lo habíamos mencionado, una indicación para los cirujanos del médico quirúrgico y de otros centros hospitalarios donde se opera de forma electiva, que las cirugías electivas iban a ser suspendidas. Cirugía electiva es una cirugía
controlada. Es una cirugía que yo establezco, la voy a realizar dentro de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo sé cuánto insumo médico me voy a gastar, yo sé cuánto tiempo en teoría me voy a tardar en realizar esa cirugía. Estamos hablando de vesículas, hernias, situaciones de hemorroides, situaciones de lipomas, tumorcitos benignos, etcétera. Son cirugías, como lo menciono, controladas, y que yo sé pues que el riesgo que va a sufrir la persona en esa cirugía es mínima. Siempre hay un riesgo, como cualquier procedimiento que se puede realizar, ya sea invasivo o no, entonces siempre se corre algún riesgo, pero sabemos que esos riesgos se minimizan o se tratan de minimizar a través de las acciones preestablecidas, ¿verdad? Por medio de evaluaciones que se hacen, evaluaciones cardiovasculares, de anestesia y etcétera. Entonces, este tipo de cirugías son las que se iban a detener por la situación que no habían insumos médicos, no habían insumos quirúrgicos para poderlas realizar. Entonces se le comunica primero de forma verbal a los colegas y posteriormente pues ellos solicitan un memorándum, porque no le van a estar diciendo a los pacientes, mire, se le va a suspender. ¿Y por qué, doctor? Porque dicen, ¿verdad? Porque dicen, no, tenía que haber un documento legal realmente que les estableciera la causa o la orden que iban a suspender estas cirugías. Así es como les hacen llegar el memorándum, y desde diciembre del año pasado hasta prácticamente finales de febrero fue que se tuvo suspendidas completamente esas cirugías. ¿Cuántas cirugías se acumularon? Alrededor de más de 1.800, alrededor de 1.835 cirugías que se acumularon por esa suspensión. Estamos hablando de cálculos en la vesícula, estamos hablando de hernias umbilicales, hernias inguinales, estamos hablando de cirugías bariátricas, y les habían dado como opción a los pacientes que estas cirugías se iban a realizar a partir de abril. Entre abril y junio de este año se iban a realizar, pero lo sabemos nosotros que las evaluaciones se van venciendo, solo tienen validez por 6 meses. Entonces, estas evaluaciones muy probablemente se iban a vencer y tenía que volver otra vez a la ronda de exámenes, evaluaciones y evaluación para cirugía. Entonces, es lo que nosotros habíamos hablado de que, pues, aunque le dijeran que en abril iba a hacer su cirugía, pues realmente al vencerse sus evaluaciones, estas iban a tener que hacerlo, y obviamente esto iba a prolongar 6 meses, 8 meses más, lo que era la espera de la cirugía para estas personas. Entonces, obviamente esto no podía ser. O sea, nosotros preguntamos la causa, y lo que los compañeros nos comentaban, cirujanos, era que no habían insumos quirúrgicos, que por lo tanto les habían dado la orden que solamente procesos de emergencia y cirugías oncológicas, es decir, cirugía de cáncer, era lo que se iba a mantener activo. Entonces, es preocupante, porque si bien es cierto, las cirugías lo que establece esto realmente, Frank, es como niveles de cirugías, pero sabemos que cálculos en la vesícula, situaciones de hernias pueden complicar fuertemente la salud de las personas y llevarlo hasta la muerte. O sea, no era una situación de que, como esta es hernia, entonces es menos que un cáncer de mama. O sea, para el paciente, ambas cirugías son importantes, y si había establecido la necesidad de hacerse la cirugía, tenía que realizarse. Ahora, no era una situación de que a este sí y a este no. Lastimosamente así se dio. Los pacientes pues les estaban comentando, fue algo que nosotros denunciamos, porque no podía continuar eso, que le estuvieran diciendo a ellos que eran por situaciones que los cirujanos no podían operarlos, que porque estaban fuera del país, que porque estaban de vacaciones, que porque estaban incapacitados. No, tenían que decírsele la verdad. Entonces la mayoría de colegas les explicaban que se las iban a atrasar por esto mismo, porque no habían insumos médicos y que por lo tanto iban a retrasarlo. Esta fue la situación que se dio, y por eso llegamos a ese número. Ante esta situación, obviamente nosotros hicimos 2 cosas. Uno, bueno, ¿qué podemos hacer por la población para poder minimizar esta situación? Y 2, la denuncia. Teníamos que hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque las autoridades, nosotros enviamos cartas como médicos de Symetric comprometidos con la población y preocupados por esta situación. Enviamos carta a la administración para que nos dijeran qué es lo que está sucediendo y poder así también manifestárselo a la población. Obviamente la carta no fue respondida ni se fue concedida audiencia, pues entonces teníamos que recurrir a los medios de comunicación para que la población estuviera enterada que no era una situación de los médicos, sino que esto era una situación a nivel institucional y a nivel de la administración, que por no realizar las gestiones adecuadas, o no sabemos por qué, no iban a haber insumos médicos. Entonces tenía la población que saberlo
a pesar de que realmente nosotros no sabíamos que se venía toda esta situación. Mire, no sabíamos que se iba a manifestar en estos meses, mejor dicho, pero sí sabíamos o sí habíamos predicho nosotros, lo habíamos vaticinado, que este tipo de situaciones se iban a dar. ¿Por qué? Está ocurriendo lastimosamente una mala administración por parte de las autoridades centrales de la institución. Se está desatendiendo la comunicación con lo que son las autoridades locales, es decir, con directores, jefes de farmacia, jefes de cirugía, jefes de sala. Se desatiende la comunicación con ellos y prácticamente las decisiones se están tomando solamente a predominio o generalmente por el nivel central. Y entonces baja la decisión y lo único que tienen que hacer las autoridades es acatar. Lastimosamente, muchas de estas decisiones no han sido bien concertadas, no han sido bien pensadas, y entonces tenemos lo que hoy estamos viendo a nivel general de toda la institución: falta de insumos médicos, falta de medicamentos, falta de lo que son procedimientos diagnósticos. Hay muchas personas que les están diciendo, mire, no le podemos hacer su ultra, no hay un contrato firmado con ningún médico radiólogo, con ningún médico gastroenterólogo, etcétera, para hacer los diferentes procedimientos. Entonces, realmente es preocupante, porque lo que estamos viendo nosotros es un atraso importante en el diagnóstico. Por lo tanto, nos retrasamos en el diagnóstico, hay retraso en el tratamiento y hay retraso en el abordaje integral que debe de llevar una enfermedad como lo fuera colitis, gastritis y etcétera. Todas estas enfermedades que son bien comunes en nuestra población, pero que en este momento están siendo mal atendidos por todo esto que nosotros se nos ha acumulado. Esta es la primera intervención del doctor Rafael Aguirre. Hay muchísimo que hablar con él y sin duda también hay muchísimas dudas o consultas de la población, no consultas médicas, sino que sobre el funcionamiento que hay internamente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sí. Sigo con los rumores, porque a eso sí nos ha llevado el actual aparato del Estado. Doctor, ¿qué tan cierto de que ese cuento viejo, por eso comenzaron las marchas blancas allá en el siglo pasado, no, ya era este año, sí, pero donde la fusión que quieren hacer entre el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, o armar otra institución únicamente de hospital? ¿Cómo está esto? ¿El rumor es fuerte o simplemente es algo que se ha mantenido ya durante muchos años? Sí, definitivamente es un rumor que ha ido tomando fuerza, sobre todo por estas situaciones que nosotros hemos visto de deficiencia de la administración y de la gestión necesaria para poder tener los medicamentos a la mano. Es que es por demás, o sea, tampoco es que una persona sea sumamente ineficiente, pues, y sumamente dejada, sobre todo cuando se trata de una institución de un gran valor para la población como es el Seguro Social. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que una directora, una subdirectora, que gerentes y todo, pues, prácticamente como que no existen, pues, y todo se está llevando así por una corriente. O sea, no me cabe a mí en la mente pensar que son demasiado ineficientes como para hacer eso. Son personas que yo las conozco y son personas muy, muy inteligentes. Entonces, que esto esté llegando a este punto realmente es algo preocupante, porque ¿cuál es el objetivo? Bueno, realmente para que exista un rumor es porque algo se ha escuchado y de esto obviamente se ha desarrollado el rumor. Que la fusión del Seguro Social con MinSal se pueda dar, pues realmente hoy lo vemos más cercano que antes. Estamos hablando de que si hay un Seguro Social, entre comillas, ineficiente, ineficaz y con retraso en todo, entonces, ¿qué poder hacer? Bueno, si yo no quiero privatizar en primera instancia, pues entonces ver quién, entre comillas, me puede rescatar la institución, ¿verdad? Y en pues como nosotros hemos visto la mucha comunicación y mucho, ¿qué les puedo decir? Mucho anuncio, ¿verdad? De que el Ministerio de Salud y cómo ha ido construyendo y etcétera, etcétera, pues entonces pudiéramos pensar que hay mayor eficiencia a nivel del Ministerio de Salud y no como lo que está ocurriendo en este momento en el Seguro Social. Pues creemos que ante esta situación se vuelve todavía mucho más complicado,
porque sabemos, bueno, y los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud nos lo han comentado, trabajan en diferentes lugares, haciendo turnos y etcétera, la carencia que tan, bueno, y lo hemos visto también en redes sociales, Francisco, hemos visto a la población manifestándose de todo tipo, de todo hospital, en Santa Ana, San Vicente, en San Miguel, etcétera, en todos los hospitales de la red nacional se ha estado viendo la queja de la población con respecto a muchos insumos y medicamentos. Entonces, es más preocupante, como lo menciono, porque ¿qué va a pasar el día de mañana si nos quieren vender realmente que el Ministerio de Salud, con su eficiencia, va a tomar posesión del Seguro Social? Creemos nosotros que ninguna de las dos instituciones, y lo hemos manifestado en diferentes medios, ninguna de las dos instituciones está lista para absorber, ya sea el Ministerio de Salud absorber al Seguro Social o que el Seguro Social absorba al Ministerio de Salud. Ninguno de los dos está listo. Estamos hablando que hay alrededor de un 65 a 70% de la cobertura que realmente debería de darse por parte de ambas instituciones, y que esto se ha habido todavía afectado más en los últimos tiempos, es cierto. Han habido, nosotros estamos de acuerdo en todo el diseño de infraestructura, obviamente que se hagan hospitales, pues esto era una necesidad hace 10 años, Frank, como lo es en este momento, pues, pero en este momento también necesitamos de la adecuada gestión para poder obtener todos estos medicamentos. Y miren, es cierto, es un fenómeno, no es un fenómeno aislado de El Salvador, pudiéramos hablar. Hemos visto nosotros recientemente en las noticias que, por ejemplo, países como Colombia han tenido también situaciones de desabastecimiento, pero allá en Colombia se han hecho buenas investigaciones al grado de llegar a supervisar las bodegas de las farmacéuticas que tendrían que estar dando y surtirlo de medicamentos a las diferentes farmacias, ya sea a nivel institucional o a nivel privado. Entonces, sendas investigaciones que se han realizado, auditorías que se han realizado a estas bodegas, demostrando demostrando que hay una gran cantidad de medicamentos almacenados en estos lugares. Es decir, creando una falsa crisis debido al acaparamiento de los medicamentos en las bodegas de estas farmacéuticas. Entonces, realmente es importante que, si bien parece ser un fenómeno a nivel internacional, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque el pago se hace, se supone que el pago se hace a tiempo y que no estamos hablando de cientos de miles de dólares, estamos hablando de millones de dólares que se están pagando por todos estos medicamentos que deben de estar surtidos en las farmacias de las instituciones, obviamente del Seguro Social y del Ministerio de Salud, para el uso de la población. ¿Por qué? Porque si este medicamento no llega a tiempo a las manos, estamos hablando que hay un retraso en el control del paciente hipertenso. Imagínense, al haber ausencia de irbesartán, que es un medicamento antihipertensivo, estamos hablando que no hay adecuado control de la presión arterial, por lo tanto se nos disparan problemas de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales, problemas de falla hepática y etcétera, etcétera, que esto lo único que viene es agravar aún más la situación de salud pública que tenemos en este momento en nuestro país. Y entonces empezamos a abarrotar los centros y se empiezan a ver aquel hacinamiento de pacientes que tienen que ser ingresados, por lo menos para observación, controlados y despachados para su casa. Pero ¿qué problema es el hecho de que al despachar al paciente no se tenga el medicamento adecuado y entonces se tenga que estar cambiando el medicamento? Imagínese, el paciente ya se acostumbró a su irbesartán, se acostumbró a su clonidina, se acostumbró a su medicamento antihipertensivo, y tenerlo que modificar porque hay ausencia de no porque ya tuvo alguna complicación o porque ya tuvo alguna reacción adversa, etcétera, sino porque no hay en la institución. Pues realmente esto es preocupante para nosotros y por eso hacemos la denuncia respectiva. Ahora, si pudiéramos entender, o por lo menos se pudiera explicar qué es lo que está pasando, si hubiera una respuesta adecuada por parte de la administración. Pero nosotros le hemos dicho, ese silencio cómplice que hay
lo único que viene a fortalecer es el hecho de la mala gestión y de la mala administración. Es cierto, hemos visto algunos anuncios de farmacéuticas que se han puesto en los periódicos aclarando que hay situaciones con ciertos medicamentos, estaríamos hablando de unos 10 o 15 medicamentos, que por los cuales no se han hecho presentes o por los cuales no están presentes en las farmacias del Seguro Social, pero no así con la inmensa mayoría de estos. Entonces son medicamentos esenciales. Miren, estamos hablando de irbesartán, estábamos hablando de insulina, estamos hablando de metformina, estamos hablando de metformina combinada, estamos hablando de medicamentos esenciales para el cáncer, como es el metrotexate, medicamentos como el filgastrin, bueno, una cantidad, nosotros lo hemos dicho y los contamos, más de 50 medicamentos que estuvieron desabastecidos. Hoy, gracias a las denuncias, hemos visto nosotros que se han rebuscado para poder obtener esos medicamentos. Ahora, por eso le digo, el punto es, ¿por qué no se han hecho auditorías a las farmacéuticas? ¿Por qué no se han hecho auditorías a las bodegas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si realmente existe esa crisis, porque vemos a nivel internacional que si bien algunos medicamentos o materias primas de medicamentos hacen falta, no tienen una carencia como la que tenemos nosotros en este momento. Ahora, también vamos a retomar el tema de los medicamentos en algunos minutos nuevamente para entrar un poco más en detalle, pero ¿qué pasó? ¿Sigue la deserción de médicos especialistas dentro del Seguro Social? Y este tema lo hemos tocado durante un par de años, pero ¿esto continúa o cuál es la razón? ¿Continúa siendo la misma porque no hay buenos salarios, hay maltratos, ya no aspiran a más, se está ganando más en el sector privado? O sea, ¿por qué se está quedando sin médicos especialistas cada día más y más y más y más el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, doctor? Sí, la situación es, pongamos que desde el 2013 a la fecha, nosotros teníamos allá por el 2013, estamos hablando de más o menos 3,000 médicos que teníamos como seguridad social. En ese momento teníamos como 1.6, 1.7 millones de derechohabientes. Entonces, aún así, era una cantidad de médicos todavía inferior a lo que necesitábamos, pero aún así se trabajaba. Teníamos 16 gastroenterólogos, etcétera. Nosotros vimos, y la prensa gráfica hizo una muy buena investigación, que en los últimos 10 años se habían perdido alrededor de 350, 400 médicos especialistas, alrededor de 10 años, pero que en los últimos 3 años, es decir, del 2020 para acá, prácticamente de la pandemia para acá, nosotros habíamos visto una deserción de más de 300 médicos, es decir, 2.400 médicos teníamos de base allá por el 2020 y desde el 2020 para acá se nos han retirado muchos más médicos, pero lo preocupante fue en diciembre del 2023. De diciembre de 2023, cuando la administración niega negociar un contrato colectivo, darle firmeza y seguridad jurídica a través del contrato colectivo, desde esa fecha para acá, nosotros hemos visto la deserción de más de 250 médicos especialistas y subespecialistas en un 90% de las personas que se nos han retirado. Entonces ha sido una deserción masiva de especialistas y subespecialistas que hemos tenido, que preocupa porque ni siquiera las acciones improvisadas que se hicieron, que médicos generales fueran a cubrir áreas y solo estuvieran despachándole medicamento a la gente, ni siquiera eso se pudo cubrir, ni siquiera eso ha podido paliar esta situación. Entonces, por eso es que nosotros vemos la decadencia que ha tenido en estos últimos años, estamos hablando del último año y medio, la decadencia que ha tenido muy marcada la seguridad social. Es una situación que no la habíamos visto nunca. Yo estoy desde el 2009 trabajando para la institución y nunca habíamos visto tal deserción y nunca habíamos visto tal crisis en este momento que nos durara tanto tiempo. Estamos hablando que de diciembre a la fecha todavía estar con que unos medicamentos están, otros no, que las cirugías, que los insumos médicos. Imagínense, de insumos médicos, un paciente con cáncer de colon que lo operan, le quitan la porción del colon donde estaba el cáncer, etcétera, queda con colostomía y esta persona idealmente, vamos a hablar de lo ideal debería de ser que se esté cambiando la bolsa de colostomía 3 veces al día. Estamos hablando que esta persona ya no puede, él ya no puede por sí
el hecho de tener o no las heces, o sea, ellas se fluyen porque ya no tiene el esfínter que lo puede detener. Entonces, como no lo tiene, fluyen las heces y esa bolsa se llena prácticamente en 2-3 horas, ya está llena. Hay unas personas que tienen un mejor movimiento intestinal y otras que no. Entonces, dependiendo de todo eso, la persona va a necesitar entre 2 y 3 bolsas al día, a veces mucho más. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Solo les están dando 15 bolsas de colostomía. O sea, una para 2 días. O sea, es inconcebible. Las personas tienen que conseguir esas 60 más, 45 o 75 bolsas más que necesitan al mes. Entonces estamos hablando que ese es un gasto de bolsillo, el cual la persona no tenía por qué pagarlo, porque obviamente ya estuvo pagando su seguridad social, pero hoy se ve agravada la situación económica porque tiene que sacar de su bolsillo o tiene que prestar o tiene que a ver qué otro familiar le puede colaborar para poder comprar esas bolsas de colostomía. Entonces nosotros vemos una cadena de situaciones que se están dando, que están agravando la situación económica que por sí ya tiene nuestra población y que por lo tanto tenemos nosotros que, bueno, tendría la institución que ver de qué manera poderle ayudar en esa situación, pero estarle dando solo 15 bolsas de colostomía y así pudiéramos hablar al respecto de muletas. En este momento también hay muchas personas que ameritan muletas y no se les ha entregado en el Hospital General, especialidades, en diferentes hospitales Sacamil, en diferentes hospitales que no se les han entregado estos insumos. Y no nos pongamos a hablar de prótesis. Las prótesis de los pacientes que han sido amputados por pie diabéticos, por cirugías de trauma, etcétera. Entonces, estas prótesis que tienen que ser colocadas entre 6 meses y 1 año posterior al evento, cuando esta persona ya ha recibido la fisioterapia adecuada y su muñón, es decir, su miembro que va a recibir la prótesis, ya está listo para ser colocado, pues todo esto es lo que nosotros hemos visto un atraso o a veces hasta ausencia de ello. Entonces, son situaciones que vienen a complicar, es cierto, no es a la inmensa mayoría, pero cuando hablamos de medicamentos como Irbesartán, ¿cuántas personas son hipertensas en nuestro país, Francisco? Estamos hablando que son más de 800 de derechohabientes, estamos hablando que son más de 800,000 derechohabientes con cuadros de hipertensión, que el Irbesartán es pieza fundamental para sostener o mantener la presión arterial normal. ¿Cuántas personas con prediabetes o diabéticos tenemos? Estamos hablando de un 20%, que nuestra población, un 20% ya tienen problemas de prediabetes o diabetes. Es decir, 1 de cada 5 salvadoreños ya tiene problemas de hipertensión, de diabetes, y 2 de cada 5 salvadoreños ya son hipertensos. Y lastimosamente lo estamos viendo en edades más tempranas, abajo de los 30 años. Estas enfermedades como estábamos hablando que un bicho de 22, 23, 24 años ya es hipertenso. O sea, estamos hablando que desde el 2009 que entré yo al Seguro Social, no habíamos visto este viraje de epidemiología tan marcado como lo estamos viendo últimamente. Ahora, que son situaciones de ultraprocesados, eso pudiéramos platicar cuáles son las causas de que por qué estamos viendo más hipertensión en la juventud. Pero al final, ¿qué estamos haciendo para prevenir estas enfermedades? ¿Qué estamos haciendo para controlarlas? Y por último, ¿qué estamos haciendo para rehabilitarlas? Entonces nosotros vemos que es un panorama integral con el que nosotros debemos de trabajar para poder llevar una salud adecuada a la población y que realmente nuestro sistema pues dé la respuesta que necesita. Pero estamos viendo hoy en día mucha queja de los derechohabientes. Y bueno, con justa razón, pues si no recibir su medicamento es algo que atenta contra su vida. Y como le digo, los medicamentos no están haciéndose baratos, los medicamentos están encareciéndose. Los medicamentos viejos prácticamente ya que eran muy buenos para controlar la presión arterial, se están dejando de hacer. Hoy les están apostando a las nuevas sales. ¿Para qué? Pues obviamente para tener mejores y más grandes ingresos económicos por parte de las farmacéuticas. Y entonces nosotros vemos que medicamentos como el enalapril se le ha puesto el mito
al enalapril, de que como ya es un medicamento viejo, ya no controla bien la presión, y etcétera, etcétera. Y entonces quieren utilizar nuevas sales, que son más caras, obviamente, para poder controlar la presión arterial. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, no sabemos si estamos ante un desabastecimiento provocado o si estamos ante un desabastecimiento real a nivel internacional. Todas esas cosas son las que deberían de estarse aclarando por parte de las autoridades. Porque, pues sí, si es una situación a nivel internacional, ¿cuál es el problema de salir y decirlo? ¿Verdad? Entonces, si eso trataría de al menos calmar un poco los ánimos de la población, y segundo, pues obviamente ayudar en lo que son las gestiones de los medicamentos, en las gestiones de los insumos médicos. Pero ¿cómo puedo yo sostener que hay un problema a nivel internacional si en las farmacéuticas privadas, yo voy a cualquier farmacia de la cadena privada y encuentro el medicamento? Entonces, ¿cómo puedo, qué es lo que puedo pensar? Uno, y dos, ¿cómo voy a creer yo que la farmacéutica internacional le quiere vender, ¿verdad?, $500,000, $400,000 de medicamento a una cadena farmacéutica, pero no le quiere vender al Seguro Social $55 millones de medicamento? O sea, ¿cómo voy a apostar? ¿Cómo farmacéutica va a apostar por un negocio pequeño y no realmente por un negocio grande donde se consume una gran cantidad de medicamentos? Entonces, hay situaciones que uno debe de analizar, que uno debe pensar y obviamente manifestarse, porque lo importante no solamente es quedar en el pensamiento, y en la molestia, sino también hacer la queja, porque no es justo que, como mencionan bien los derechohabientes, se nos descuenta mes a mes la seguridad social, pero cuando van ellos a la farmacia, porque a unos pensionados, o sea, a nuestros salvadoreños pensionados también se les descuenta seguridad social. Entonces se les descuenta mes a mes, pero cuando van a la farmacia les dicen que no hay, que dejen la receta, que llamen a tal número, que busquen en punto seguro, etcétera, etcétera, y al final el paciente sin su medicina. Antes de continuar, tengo que comunicar una triste noticia. Después de un accidente de tránsito que tuvo el padre Rogelio Poncele hace unos días, hoy se está confirmando por parte de Sedes Perquín la noticia lamentable de que el mismo día del fallecimiento del santo San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, ha fallecido también el padre Rogelio Poncele. Una trayectoria bastante grande, sobre todo de una obra de amor. Bueno, no es de amor realmente, es una obra que se debe de tener. Así que a todas estas comunidades del oriente de la República, donde tantísima ayuda ha llevado el padre Rogelio Poncele, nuestra solidaridad también, y estamos con ustedes, pero acá debemos de continuar. Bueno, está con nosotros el doctor Rafael Aguirre. Él es el secretario general del Simetriz, de los médicos del Seguro Social. Él es el que está con nosotros. Bueno, de toda esta plática que tenemos, llevamos 36 minutos, aquí viene una pregunta clave de algo que se ha venido mencionando. Y a todo esto, las autoridades del Seguro Social, ¿qué dicen, qué hacen, dónde están? Ustedes que están ahí adentro, ¿tienen comunicación con ellos? O sea, ¿qué pasa con la autoridad, con la directora, con el directorio, en fin, todas las autoridades? ¿Qué hacen ante todo este problemón que se tiene, doctor? Sí, nosotros hicimos cartas, como lo he mencionado, se le han mandado mensajes, etcétera, etcétera. Al principio, pues, ellos respondían diciendo, su directora general y gerente de salud, que iban a tomar cartas en el asunto, etcétera, pero cuando ya vieron que eran una infinidad de medicamentos que nosotros les mandábamos, dejaron de contestar, y prácticamente, como les digo, la carta oficial que se envió por parte del sindicato no ha sido respondida. Aún así, nosotros hemos visto y hemos escuchado a compañeros hablar que están en la torre administrativa de que hay esfuerzos para compras locales. O sea, que se les ha autorizado a los directores locales y a los jefes de farmacias locales a que compren los medicamentos, ya sea a nivel de las cadenas farmacéuticas o a nivel internacional. La cuestión es que se abastezcan. Pero, ¿por qué esperar a última hora? O sea,
el problema es, el problema es que el hecho de hacer ineficiente o de provocar este tipo de crisis, lo único que llevan es a pensar, bueno, entonces, ¿para qué seguridad social? ¿Para qué me descuentan? Y eso es preocupante y alarmante por parte de la población. Y yo les digo a ellos, o sea, no es ese el punto a pensar. El punto a pensar no es, y me están descontando para que no me den mi medicamento. No, el punto a pensar es por qué la administración está permitiendo esto. O sea, hay administración, estamos hablando que hay una directora general, hay una subdirectora, hay gerentes, o sea, hay un cuerpo administrativo el que debe de responder ante esta situación. Y si no tienen una respuesta, pues entonces dimitir y dar paso a personas que lo puedan realizar. ¿Por qué? Porque no es el punto acabarnos el sistema solidario que tenemos. Recordemos que el seguro social es de lo mejor que se diseñó, o sea, una estructura médica, una estructura de atención en salud que se diseñó allá por 1849, y 1949, y que realmente respondía en ese momento y ha respondido a lo que era una solidaridad, es decir, fue hecho principalmente primero para los trabajadores, y que cuando los trabajadores caían enfermos, estábamos hablando de minas, estamos hablando de la industrialización que se tuvo en ese momento, pues eran atendidos realmente y dignamente como debía de ser. Entonces, ese principio de solidaridad que tiene nuestro seguro social y que tiene nuestro sistema de salud es lo que debemos de mantener y rescatar. ¿Por qué? Porque estoy hablando que si hoy la persona que nos hace limpieza en la institución necesita una cirugía de corazón abierto, tiene todo el derecho para poderse realizar este procedimiento, que afuera cuesta $50,000, $100,000, como el mismo derecho tiene el gerente de marca de cualquier empresa que nos podíamos mencionar, para poder realizarse este tipo de procedimientos. Si la persona que es técnico o analista técnico, ¿verdad?, en computación, tiene el mismo derecho de tratamiento de su leucemia o de su cáncer que lo tiene el gerente de marca o que lo tiene el diputado, como hemos tenido muchos casos de diputados ingresados en nuestras instalaciones por enfermedades como cáncer, entonces tienen el mismo derecho. Entonces, estamos hablando que son tratamientos caros y que a veces la gente que dice tener dinero no se lo hace afuera, sino que se viene el Seguro Social a hacérselo. Pues entonces, ¿por qué no va a tener el mismo derecho también este tipo de personas? Pues, o sea, eso es lo que nosotros debemos de rescatar de nuestra institución, y eso es lo que queremos que no cambie, porque sabemos que al empezar a hacer asocios público-privado, privatización, aún en la misma fusión, sabemos que si existiera una fusión del Ministerio de Salud con el Seguro Social, sabemos que van a tener que clasificar a las personas. Y eso es lo que no podemos y no debemos permitir, que este va a ser categoría A, categoría B, categoría C. Obviamente no le van a poner ese nombre, ¿verdad? Porque entonces sería ridículo. Obviamente le van a decir las personas que pueden acceder hasta estos procedimientos, las personas que pueden acceder hasta este tipo de tratamiento, las personas que su cobertura va a llegar hasta este tipo de enfermedades. Eso es lo que va a suceder. Pero en la práctica, obviamente, entonces va a ser una clasificación de la población por los que dan recursos básicos, por los que dan un poquito más y por los VIP, ¿verdad? Que dan el 100% y por lo tanto tienen toda la cobertura médica que asegurarse. Esto no podemos permitirlo y hay que tener cuidado. Es cierto, a los jóvenes se les puede vender la idea de que, mire, ¿cuánto paga usted de seguro social? Pago $15. ¿Y cuánto da su patrono? El patrono da otros $15. Entonces se hacen $30 por todo. Entonces al final, ¿qué le van a ofrecer al joven? Mire, ¿quiere usted un seguro social? ¿Quiere usted una seguridad privada, mejor dicho? Vaya, está bueno que por esos $30 usted tenga oportunidad de otro seguro privado. Los jóvenes se enferman poco, y si se enferman de diarrea, se enferman de gripe, se enferman de dermatitis, se enferman de problemas oculares, ya que trabajan ante una computadora, etcétera. Entonces, realmente la enfermedad dentro de la juventud es bien pobre, bien poca. Entonces, realmente la inversión en salud que se hace en los jóvenes es bien baja. Eso ahora en la institución, igual sucede a nivel privado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Primero, en la seguridad privada sabemos que tenemos que pagar una anualidad o una mensualidad.
tenemos que estar pagando una mensualidad y tenemos, aparte de eso, que estar pagando un deducible que va entre el 15 y el 20%, dependiendo del tipo de seguro que uno tiene y la cobertura que quiere uno para esa seguridad social. Entonces, estamos hablando de un deducible. Y aparte de eso, estamos hablando de la cobertura. ¿Qué cobertura va a tener esa seguridad social? Entonces, si al momento de enfermarse de una neumonía le va a cubrir la estancia intrahospitalaria, si al momento de enfermarse de un cáncer, de una leucemia, etcétera, de cualquiera de este tipo de enfermedades, le va a cubrir. Entonces, todas estas variables y todos estos puntos de vista debemos de tener en cuenta al momento de que se nos vaya a querer ofrecer seguridad privada. Porque al principio, como nos pareció, ni nos pareció, pues, pero así como fueron las AFP y que se instauraron acá en el país y dijeron, no, hombre, si esto es la octava maravilla del mundo y esto nos va a traer pensiones de ricos y ya va a ver que usted cuando se jubile, no, hombre, esa pensión ni le va a alcanzar para gastársela. Y vemos hoy en día que lastimosamente son pensiones de hambre, son pensiones que la mayoría de la población la tienen, tienen demasiado bajo y que obviamente no cubre ni siquiera la canasta básica que debería de por lo menos sostenerse hasta este momento. Así que nosotros creemos que hay todavía mucho más que hacer por nuestro sistema de salud, pero que debería de darse la oportunidad realmente, ya sea a los trabajadores, ya sea a otro tipo de administración, para tratar de modificar esto que estamos viendo nosotros ahora. En otros países realmente cuando estas cosas pasan, dimiten los funcionarios, pues, porque, pues sí, o sea, no sé cómo pueden dormir pensando que más de 800,000 personas se quedan sin su medicamento y que bueno, como dijo la farmacéutica que no lo pudo traer en su momento, pues hay que lo traiga cuando pueda, pero al menos que lo traiga. O sea, no es esa la forma de pensar, no debería de ser esa la forma de pensar con respecto a nuestros conciudadanos salvadoreños. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando ustedes están sabedores? Me imagino les pasan una lista de medicamentos de que no hay en farmacia. Me imagino que ustedes no los tienen que recetar y buscar una alternativa. ¿Realmente esto para la salud beneficia? ¿O se le dice al derechohabiente, mire, si usted puede comprar esto afuera? No sé si eso es valedero o no, pero siento que es lo más sincero que pueden hacer. Es decir, porque este medicamento para su enfermedad o lo que tiene, no lo tenemos. O sea, ¿qué se debe hacer en ese momento con el paciente? ¿Cuál es el reglamento? Sí, el paciente puede comprar su medicamento afuera y pasar después a trabajo social a dejar la factura para procesarse si se puede o no pagar. El problema es que eso no es seguro. La persona no es seguro que se le vaya a retornar el gasto que hizo en su medicamento y por lo tanto no se sabe la posibilidad de que haya o no. Y obviamente el medicamento comprado es mucho más caro que el medicamento de forma institucional y es que por eso lo que menciono, o sea, el medicamento, por ejemplo, un acetaminofén a nivel institucional está costando 0.003 centavos para la institución. En cambio, si yo lo voy a comprar, un blister me está costando 60 centavos. Realmente no es comparable el precio que se le da a nivel institucional, que se da a las instituciones como el Seguro Social o el Ministerio de Salud, porque obviamente compramos millones de medicamentos, que es lo que se puede dar a nivel de la farmacéutica. Entonces, el costo es muchísimo mayor de lo que realmente lo fuera para el seguro y por eso muchas veces no se paga. Y lo otro es que lastimosamente, y como le digo, es que aquí la supervisión por parte del nivel central es muy importante, porque hay muchas ocasiones el medicamento está guardado en bodega a nivel oriental, aquí al oriente de nuestro país,
o los medicamentos están en bodega central, pero no se ha hecho la distribución de esos medicamentos. Entonces, esa supervisión que debe de haber del medicamento en físico dentro de las bodegas es importante, y por eso más crítica menos crítica para los jefes de farmacia local, porque ellos obviamente tienen al dedo todo lo de los medicamentos que tienen, que más un poco de crítica a nivel central, que es la falta de supervisión de todas estas bodegas grandes que se tienen para ver la existencia de los medicamentos en físico y que el despacho sea a tiempo. Pero realmente el paciente puede hacer eso. Es que el paciente va, como sucede a veces con ciertas cirugías, que hay cirugías que no se han indicado en el Seguro Social, pero se indican a nivel privado y también pasan el cobro de esas cirugías. Entonces, el problema es que ahí viene deducción de responsabilidades, y al final, lastimosamente, la responsabilidad siempre se la quieren achacar a X o Y médico, y eso es lo que estamos viendo hoy. Y estábamos hablando de por qué las causas de irse. Una de las causas es ese ambiente hostil. Cuando una persona llega, es evaluado por el médico, se envían los exámenes, no hay resultados a tiempo, la persona se termina yendo o se termina llevando los exámenes, no termina de pasar la consulta, va a otro hospital, allá sí le diagnostican la apendicitis, los cálculos de la vesícula, etcétera, le hacen el procedimiento y luego él quiere cobrar eso a la institución, pues entonces le deducen la responsabilidad al médico, que por qué el médico no diagnosticó eso a tiempo. Pero entonces suceden todos estos problemas, y esas son las cosas que terminan expulsando a los colegas de la institución. Dice, bueno, la institución no me cuida, la institución hay un montón de carencias, insumos médicos, etcétera, que no los reporta. Y yo no sé, por lo tanto, si hay o no hay, no sé si hay reactivos o no para los laboratorios, y etcétera. Entonces pasa toda esta situación, y el médico, en lugar de sentirse seguro ejerciendo la medicina, lo que pasa es que empieza a sentir inseguridad, y por lo tanto empieza a hacer o a practicar lo que nosotros conocemos como la medicina defensiva, que empieza a dejar exámenes, que empieza a dejar estudios, empieza a dejar de todo, con tal de que la persona no vaya a ejercer ninguna acción legal en contra de él, etcétera, y por lo tanto nos acabamos más rápido los insumos médicos, que pocos que puede haber, y termina haciéndose un mal diagnóstico, porque muchas veces resulta que, por ejemplo, tiene niveles de la hormona de la tiroides ligeramente elevados, que pueden darse en diferentes situaciones de estrés o en situaciones de enfermedades. Pero como ya encontró otro problema más en la salud de la persona, entonces tiene que investigarse ese problema también. Y entonces así vamos ocurriendo, que los triglicéridos lo tienen 225, y que entonces hay que investigar por qué los triglicéridos van altos, y entonces se termina haciendo un relajo a nivel de diagnósticos y a nivel de manejo, que lastimosamente pues las personas se sienten ofuscadas porque ella llegaba por una situación y termina siendo investigada por otras 4. Cuando al final la primera cosa por la que llegó no se le resuelve. Imagínate, llegó por dolor abdominal, tenía cálculos en la vesícula, pero también los triglicéridos altos, y tenía también la hormona tiroidea ligeramente alterada. Entonces termina investigándole todo lo demás y menos los cálculos de la vesícula, por lo cual fue lo que lo llevó. Entonces todas esas situaciones son las que están ocurriendo a nivel institucional, que deberían de normarse, protocolizarse y dárseles un manejo adecuado y darle manejo por prioridades. Pero eso pasa también por educación en salud para la población. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, hospitales abarrotados muchas veces de cuadros de uñeros, cuadros de dermatitis, cuadros de hongos, cuadros ligeros que pudieran verse a nivel periférico, pero que están saturando y abarrotando las necesidades dentro de los hospitales. Entonces, obviamente, por esas cosas no se ingresan, pero detienen o retrasan la evaluación de otros pacientes que sí ameritarían ingreso hospitalario mucho más acelerado y mucho más eficiente. Entonces, todas estas cosas, Francisco, son las que al final terminan provocando que muchos de nuestros colegas se retiren. O sea, no estamos hablando, hemos hablado de salarios, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos salarios exorbitantes en otras partes del estado, pero no es la principal razón o principal causa por la que los compañeros se han retirado, sino más bien ese ambiente hostil de trabajo donde no hay apoyo por parte de la institución, y más
que todo hay persecución, porque empiezan a ver quién es el culpable de alguna cosa y obviamente los administrativos nunca asumen la responsabilidad de la ausencia de medicamentos y de todo esto que determina o que terminan o desembocan en complicaciones crónicas de las enfermedades y que por lo tanto, ¿verdad?, fue el colega el que no hizo un adecuado diagnóstico de un pie diabético, pero no se habla de la ausencia de la insulina o metformina que provocó que ese pie diabético se manifestara. Entonces, todas esas situaciones son las que deben de aclarársele a la población para que ellos tengan en consideración. Doctor, las 7:54, tantísimos comentarios y quiero compartir con usted algunos de ellos para que, bueno, tal vez podamos tener alguna respuesta. Buenos días, Francisco y su invitado, dice Rosa Sedhu, buenos días a todos. El país lo colapsaron, destruyeron las pensiones, la educación y hoy van por el seguro social, es parte del plan. Herbert Ramos, hola, muy buenos días, producción, Francisco y doctor Rafael, han hecho un estado fallido y mientras sigan, irá para peor. Vilma, saludos Francisco, que Dios los cuide y guíe en todos los proyectos, pero sobre todo por ser un canal pro verdad, apegada a la realidad que se sigue viviendo en nuestro país, El Salvador. Saludos al doctor. Es más importante comprar maquinaria y cianuro para matar el país que comprar medicina. Ya me molesté, se me subió la presión. ¿Qué tomo, doctor? Que en paz descanse el padre Rogelio. Sedhu, los mafiosos nos están robando el país. Wow, se nos adelantó el padre. Es un gran golpe para el pueblo. Muchas gracias. Saludos y gracias por la lucha del Simetriz. Ana, así es Estados Unidos. Para tener una buena cobertura hay que pagar mucho dinero y excluyen muchos tratamientos a los de la medicina o planes económicamente bajos. Hay que buscar esas bodegas donde han escondido los medicamentos. Gracias Sedhu por su donación en este super chat que nos manda. Gracias por su buena labor informativa. Buenos días a todos, mis respetos al doctor Aguirre. Y en TikTok sí es una tiradera de ofensas. Tengo 5 meses esperando ver a un urólogo y la cita la tengo hasta mayo. ¿Me voy a morir? Esas son preocupantes algunas cosas. Doctor, quiero aprovechar, entre otros comentarios, ¿qué ha pasado con la lucha que se tenía de la Marcha Blanca junto a educación? ¿Esto se ha detenido? ¿Han mejorado las condiciones? Es de más la pregunta por todo lo que usted nos ha dicho, pero es obligatoria también hacerla de esta forma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué expresiones de lucha va a seguir el Simetriz? Sí, por este momento, como nosotros lo hemos mencionado, son una situación de apoyo a la población a través de medidas como el proyecto de reducción de mora quirúrgica. Nosotros, pues, claro, podemos tomar la actitud como se ha manifestado de huelga, reducción de labores, pero esto al final, imagínense si son tan poquitos médicos y yo todavía voy a terminar agravando esta situación más, lo menos que voy a hacer es apoyo a la población. Sé que vienen momentos más fuertes, por lo tanto tenemos nosotros que estar analizando las situaciones día con día. En este momento, pues los compañeros dijeron, no, bueno, volquémonos, apoyemos a la población, hagamos lo de la mora quirúrgica, reduzcamos esto y posteriormente, pues que se deduzcan responsabilidades y se señalen a las personas que provocaron esa situación. Porque no es justo, imagínense, vaya, la semana antepasada estuvimos con la situación que habían cerrado hospitalización de Zacatecoluca, hospitalización de La Unión. Gracias al apoyo de la población en la denuncia que se hizo, ya se reaperturaron estas. Se había cerrado cirugías electivas en Zacatecoluca. Entonces, teniendo el quirófano, no era posible que lo estuviéramos desperdiciando de esa manera. Ya se reanudó nuevamente las cirugías electivas, al menos en lo que es en Zacatecoluca. En La Unión, pues está pendiente todavía que se reactive lo que era cirugía, pero
se está haciendo el esfuerzo y se está haciendo la presión. Y por eso nosotros invitamos a la población que nos apoyen, nos respalden para poder ejercer mayor presión y que estas áreas se abran, porque no es posible, o sea, si lo que necesitamos son más áreas hospitalarias, o sea, si no hacemos prevención en este momento, Francisco, ¿cómo yo puedo decirle, apostarle a que, pues no, voy a cerrar todas las áreas hospitalarias para tener, porque vamos a tener menos pacientes enfermos? Es mentira. Si nosotros aplicamos la prevención en este momento, estamos hablando que los resultados los vamos a ver en 5 o 10 años. 5 o 10 años vamos a ver los resultados de disminución de ingresos hospitalarios. En este momento no, en este momento lo que hemos tenido un estallido de pacientes que necesitan estar o en observación clínica o hospitalizados para poder completar su tratamiento antibiótico, quimioterapia, etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos esta situación, pero ¿qué podemos hacer? Ahora, nosotros planteamos las propuestas porque el chiste de venir y de hacer la denuncia siempre ha sido con la propuesta a la par. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hagamos el 3+, o el 3+, que son pacientes, que son médicos generales acompañados de un especialista, el cual, bajo los algoritmos médicos prácticos, darle atención completa e integral a la población y que ellos estén auspiciados bajo la guía de un médico especialista, de los pocos que nos están quedando. Pero este tipo de propuestas lastimosamente caen en saco roto, no se escuchan y lo único que nosotros vemos es apuesta a telemedicina. Y está bien, la telemedicina es una buena herramienta para poder acceder de forma inmediata a la atención. Pero aún así, imagínense, se lanzó una aplicación que se llama Doctores en Línea. Pero hoy esta está abierta 24 horas, le da citas para hasta medianoche, puede usted tener citas, 1, 2, 3 de la mañana, puede tener citas, pero imagínense, o sea, cuando se empieza a ocupar esto, obviamente rápidamente se va a saturar. Entonces hemos visto nosotros que las personas nos han comentado que ya cuando llaman ya les están dando cita para el siguiente día, o sea, ya no tienen citas en las primeras 24 horas, sino que tienen cita hasta el siguiente día, para ser vistas por una gripe, porque para eso sirve ahorita telemedicina, para gripes, cuadros de diarrea, que obviamente no hay necesidad. Mire, por eso le digo, los protocolos tienen que ir cambiando, o sea, yo no voy a estar cuestionando que una persona me diga, mire doctor, tengo diarrea, pues, y al final, ¿cuántos días le voy a dar yo por una diarrea a una persona? De 3 a 5 días. O sea, eso no perjudica a nada, eso no perjudica a nuestro PIB, eso no perjudica a la empresa porque su trabajador se le ausente 3 o 5 días. O sea, eso no le va a perjudicar directamente. Entonces, se puede manejar. Nosotros establecimos protocolos para manejo en ese sentido, para que las personas pudieran recibir incapacidades de forma automática por el diagnóstico que el médico le diera. Faringitis aguda, colitis aguda, y etcétera, etcétera. Entonces, pero no se escucha, o sea, lastimosamente no se escucha al operativo, que muchas veces tiene bastantes soluciones para lo que son los problemas cotidianos, que la gente realmente viera, la gente por lo menos se impactara con esa situación. Algo que quiero rescatar de lo que la población mencionó en este momento con los comentarios, que es lo de la seguridad. Realmente es importante recalcar eso. Imagínense en Estados Unidos, si el modelo es Estados Unidos o Colombia. Allá la seguridad es privada completamente en Estados Unidos y es individual, o sea que mi seguro social, mi seguro médico privado no tiene beneficiarios. Entonces, lo que yo pago, que allá estamos hablando de anualidades de arriba de $3,600, son anual, dependiendo de lo que uno pague la anualidad, así es como recibe la atención. Entonces, realmente es una situación, y aparte de eso, que paga deducibles. Yo he acompañado muchas veces a familiares en visitas allá en Estados Unidos, a médicos, porque quiero enterarme de cómo es el sistema, y pagan, se llama copayment, o sea, ellos pagan un deducible por esa consulta que dan, entre $20 o $40, dependiendo del especialista que visiten. Es una situación, claro, estamos hablando, y nosotros vemos las clínicas de esos médicos, unas clínicas hermosas, pero estamos hablando que estos médicos ganan arriba de $350,000 al año. O sea, imagínense, o sea, ¿cuánto ganan estos médicos? Aquí tienen clínicas, uno la tiene en Texas, otro lo tiene allá en Nueva York, otro lo tiene en Washington, etcétera. Son unas situaciones que nosotros vemos completamente diferentes y abismales. Ahora, allá la salud es una mercancía, que es lo que nosotros queremos evitar acá. Aquí queremos evitar a todas luces que la salud se vuelva una mercancía
porque eso termina degenerando completamente lo que es la medicina. Imagínense que en Colombia tienen libros de el médico empresario, o sea, dos cosas incompatibles. O sea, recordemos, la medicina no fue hecha para volver millonarias a las personas, la medicina fue hecha para combatir enfermedades, para hacer el dicho de nosotros es: si yo no puedo curar, por lo menos alivio, y si no puedo aliviar, por lo menos consuelo. O sea, esa es la primicia nuestra acá de la medicina en El Salvador. Lo primero es tratar de curar a la persona. Si no lo puedo hacer, tratar de aliviarlo. Y si no puedo hacerlo, pues al menos tratar de consolar ese dolor insoportable que genera el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, realmente creemos nosotros que no es la vía, que no es el hecho de que el médico gane millones de dólares lo que va a hacer un sistema mejor. Ya Estados Unidos lo comprueba. Creemos nosotros que lo que se necesita realmente es ponernos de acuerdo como hermanos salvadoreños que somos. Nosotros hemos establecido que para la mala praxis, por ejemplo, se hagan un abordaje integral y técnico, y algo que realmente venga a satisfacer la necesidad de justicia que tiene el familiar del fallecido o de la persona que aparentemente recibió la mala praxis, como también para el profesional. Entonces, creemos nosotros que no debe de existir un divorcio de la relación médico-paciente, sino todo lo contrario, mecanismos que vengan a fortalecerlo para mejorar nuestro sistema también. Doctor, con esto termino. Yo sé que su tiempo es valioso, gracias. pero esta enfermedad de manos, pies y boca que se está dando en los estudiantes, sobre todo del sector público, ¿a qué se debe? ¿Qué se conoce de ello? Sí, es el virus Coxsackie, es un virus de una localidad en Texas, muy frío. Realmente es un virus para personas que viven en áreas frías, pero que por los cambios climáticos y por las mutaciones que han estado existiendo en nuestros virus, en el virus a nivel internacional, estos están adaptándose a climas cálidos como el nuestro. Entonces vemos nosotros un brote importante de esta enfermedad. Imagínense, más de 70 escuelas ya han sido afectadas por esto a nivel nacional acá en nuestro país. Es altamente contagioso, gracias a Dios. Es una infección viral leve. No lleva muchas complicaciones, pero las complicaciones que si se llegan a dar, estamos hablando que de 1 en 100 niños, las complicaciones pueden ser graves, porque estamos hablando de meningitis, neumonitis, que son ya infecciones o complicaciones del cerebro o de los pulmones de los niños, que pueden agravar y dejar secuelas muy importantes. Así que lo ideal es siempre las medidas de bioseguridad, lavado de manos, la higiene, ¿verdad? Uso de mascarilla, uso de alcohol gel, y no enviar a los niños cuando estén enfermos, ¿verdad? Cuando están con estas manifestaciones, porque sale sarpullido alrededor de la boca, en las manitas y en los pies. No mandarlos a la escuela por la semana prácticamente, porque esta infección o es altamente infectado en los primeros 5 a 7 días, así que no enviarlo, ¿verdad? En 7 días a clases, y mantenerlo con las medidas de acetaminofén, clorfeniramina y ese tipo de cosas, que son medidas sintomáticas, ¿verdad? O medidas de tratamiento sintomático nada más. Bueno, perfecto. Doctor Rafael Aguirre, secretario general del CIMETRIS, quiero agradecer el tiempo que ha hecho, la deferencia siempre, muy, muy amena su plática, y sobre todo la confianza que tiene con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco, a todo el equipo, un fuerte abrazo, y a toda la audiencia también, un fuerte abrazo. Estamos siempre en disposición, estamos atentos, captando las denuncias, las quejas que usted tenga, para poder hacerlo mejor cada día. Bueno, muchas gracias. Ya directo al hospital, el doctor ya está en su centro de trabajo. Muchas gracias. Ahí nos desconectamos ya, doctor. Muchas gracias. Ya está en su centro de trabajo. Llegó muy temprano para poder estar allí y luego ya trasladarse al hospital. Alguien muy elocuente, genera mucha confianza. Como médico también es excelente. Buenos días, amigos. Me encanta con la profesionalidad y seguridad que habla el doctor Aguirre. Sí, es que es un profesional completamente. Y él es, bueno, quiero saludar a Osmar Santiago, a Osmar, que está allí con nosotros.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e